Ya, les cuento que esta clase está siendo grabada. Si hay alguna objeción después de proteger algún comentario, podemos ver a qué nivel lo divulgamos. Sí, moderen los comentarios. No, pero vamos a grabar por lo menos la parte que vamos a exponer, después hacer una parte más interactiva y probablemente hay gente que pudiera no querer que graben sus comentarios. Sí, Eh, Gracias primero por... ¿Sí? ¿No me escuchan bien? Ya, hay que hablar más fuerte, vamos a hablar más fuerte, ¿ok? Vamos a hablar más fuerte, quizás ahí preguntamos si nos pueden dar un micrófono. Ya, primero, bienvenidas, bienvenidos todos a este curso, es un curso bastante experimental, se llama Perspectivas y Paradigmas en Inteligencia Artificial, un curso muy ambicioso, es lo que esperamos construir como espacio de diálogo, invitamos estudiantes a que lo inscriban, pero también invitamos a colegas, académicos e investigadores de centros de investigación, así que esperemos que logramos tener un ambiente muy grato, muy constructivo, muy colaborativo. La historia de este curso nace en la creación del futuro doctorado en inteligencia artificial. Se vislumbró la necesidad de tener un curso un poco más paraguas, que entienda un poco la historia de la disciplina, entendiendo que algunas subdisciplinas del área han tomado mucha atención y hace a veces que, sobre todo los estudiantes, que no se entienda muy bien a qué nos referimos con modelar la inteligencia. Y por ese sentido sentimos que un curso así, más exploratorio, era necesario. Entonces, todo el material del curso está disponible y ha sido generado con IA. O sea, es un curso muy experimental en ese sentido. O sea, la lógica de este curso es tomar lecturas bastante históricas y algunas más modernas que toman ciertos cimientos de la disciplina. Y la metodología del curso es que los estudiantes preparan su lectura para cada clase. De hecho, ya si vieron el mensaje en el curso, la idea era que prepararan la lectura que se viene ahora, apoyados con inteligencia artificial en su lectura. Por eso estamos usando esta tecnología que se llama NotebookLM de Google, que es lo que básicamente te genera slides, te genera podcast, te genera video, te genera diagramas, te permite conversar con las lecturas. Entonces estamos incentivando que exploremos esta herramienta, porque es un curso muy denso en contenido y sentimos que para poder digerir esta cantidad de información en un semestre requerimos este apoyo tecnológico. Y la metodología va a ser esa, o sea, cada semana hay un tema, hay una lectura principal que no es hecha por nosotros, sino una lectura que fue seleccionada cuidadosamente, apoyada por expertos humanos y también por la IA. Después la idea es que nosotros hacemos una clase de 40 minutos donde exponemos ese tema de manera resumen, ustedes llegan con la lectura leída, después hay un control de lectura breve, que va a ser tipo quiz con preguntas con alternativas, y después se viene la presentación de los estudiantes. Entonces, cada semana, excepto la primera, va a haber una lectura que es complementaria a la lectura oficial, y esa es presentada por los estudiantes. Y que en ese sentido esperamos nosotros que a lo largo del semestre comprendamos un poco los paradigmas y las perspectivas de la IA. La idea es que ustedes tengan un cuaderno. Queremos mucho incentivar la escritura a mano. Creemos que es una forma que puede funcionar en los tiempos de hoy para que nos forcemos a aprender los conceptos. Que tengan un cuaderno, tomen nota, una página por los dos lados por cada lectura. Esa la pueden usar para el control de lectura. Y también por cada presentación pueden tomar notas. Y todo ese cuaderno lo van a poder traer para el examen. Y en el examen vamos a ver que escribir un ensayo en tiempo real. O sea, el examen va a ser ustedes con su cuaderno, les van a poner un tema, escoger algunas lecturas importantes que no van a saber y desarrollen un ensayo escrito a mano. Y con eso esperamos, leyendo, participando, presentando, escribiendo, logremos en un semestre tener una concepción más amplia de lo que es esta disciplina que está haciendo cambios importantes en nuestra sociedad en muchos temas. Y por lo mismo, otro aspecto experimental del curso es que lo dictamos con dos profesores. Ya, creemos que un curso de este nivel, con la cantidad de conceptos que hay, es difícil de abordar por un solo profesor, así que invitamos a Claudio también. Invita a Claudio, así que muy agradecido que Claudio esté acá ayudándome y liderando también esto. Juanjo está de profesor ayudante, alumno de doctorado. Y como disclaimer, acá nosotros estamos aprendiendo al mismo tiempo que usted. Es difícil que una persona pueda dominar con gran nivel de expertise todo este nivel de conceptos. Así que estamos aprendiendo al mismo nivel, por eso queremos usar mucho la tecnología. Vamos a tener las slides abiertas. Cuando hayan preguntas más complejas, le vamos a ir preguntando al NotebookLM, que básicamente el NotebookLM te crea estos mapas mentales, permite hacerle preguntas directamente a la lectura, y así esperamos que la clase sea entretenida, intelectualmente motivante, y logremos salir todos con un aprendizaje positivo. No sé si Claudio quiere complementar. Lleguemos, Ya. que lleguemos, ¿no?
Perfecto. No sé si podríamos saber cuántos son estudiantes inscritos y cuántos son oyentes, para tener la distribución. Los inscritos, ¿pueden levantar la mano, por favor? Marchean con los que están. Ya, gracias. Hay varios que no vinieron. Creo que esto de lectura semanal Ya, ese. espantó un poco a... Démosle con el. Ya. Entonces ahora partamos con la clase 1. La clase 1 es un clásico libro de inteligencia artificial, es la Biblia de la inteligencia artificial, que es el clásico libro de Russell y Norvig, que es muy antiguo, pero hace como 6 años sacó la cuarta edición, que se actualizó un poco con lo que está pasando ahora con las redes neurales profundas. Entonces, muy entretenido cómo agarra una introducción bien clásica, es adaptada, entonces tiene un sesgo un poco temporal hacia el pasado. Entonces, toma hartos temas, le da importancia a varios temas que quizás en un libro más moderno de la IA no serían muy considerados. Entonces, la escogimos por eso, porque creemos que hace un buen barril. Y ahí están las slides. La tengo acá. Así que, por favor, siéntanse libres de comentar, hacer preguntas, comentarios, pero limitado en el tiempo, porque hay una agenda apretada y ojalá que sea referida a los temas que estamos conversando. Sí, lo que quería pedirle a todas y todos es que participen, ¿sí? Que participen, pero la participación que sea breve, cosa que ojalá mucha gente participe, ¿sí? Somos muchos y van a haber preguntas, pero participen con otras cosas. El libro, mira, es curioso, este es el libro del 2005, primera edición, un enfoque moderno, ¿sí? La inteligencia artificial siempre fue moderna, ¿sí? Si ustedes ven, yo tengo otro libro del 57, un poquito después del propio Dartmouth, y también dice un enfoque moderno, ¿sí? Y el nuevo, se lo recomendamos fuertemente, también dice un enfoque moderno, ¿sí? Si ustedes comparan estos dos libros con este libro, yo hacía clase en 2005, sí, hace 20 años, y son dos libros totalmente distintos, a pesar de que son los mismos autores, siguiendo el mismo curso. Este es un libro muy, muy bueno, general de inteligencia artificial, que desgraciadamente no está disponible online, pero vamos a ir dejando algunos de los capítulos encima. Entonces, lo primero es un poquito discutir qué es la IA, ¿sí? Y a mí me gustaría, por lo menos, llamar la atención sobre 3 puntos acá, ¿sí? Lo primero, la noción, si ustedes ven, está la noción de inteligencia. Y es súper interesante, importante esto porque ¿cómo se llama? La disciplina, digamos, quienes crearon la disciplina, esto se creó en 1957, entiendo, en un coloquio fueron muy hábiles para presentarle a las agencias de financiamiento un proyecto súper interesante, ¿sí? Y qué mejor que decir, vamos a automatizar la inteligencia. La inteligencia, whatever it means, ¿sí? La inteligencia como como la máxima expresión de lo que es las capacidades humanas, ¿sí? No vamos a discutir eso, pero queremos que les quede claro que aquí hay una noción dando vuelta que es tramposa, ¿sí? Perfectamente esta disciplina pudiera llamarse una disciplina de agentes automatizados, agentes digitales o alguna cosa de ese tipo, ¿sí? Pero el nivel de sexy, digamos, la disciplina bajaría mucho, ¿sí? Entonces es una primera cosa. El tema de lo inteligente, ¿qué significa? ¿Para qué está? Porque la inteligencia tiene dos niveles. En general, la noción de inteligencia que uno tiene es una inteligencia de lo conceptual, ¿de acuerdo? De lo letrado, de lo que está en los libros, ¿sí? Para nosotros, no sé si para nosotros no, digamos, vamos a sacarnos nosotros de acá, pero para el ciudadano común, un campesino por ahí arando no es inteligente. El sujeto que está en la escuela de ingeniería es inteligente, ¿sí? Hay una diferencia. Y la gracia del universitario en general, en el sentido de lo inteligente, es que es el letrado. Entonces, ojo, voy a poner acá lo letrado, que va a ser muy importante hoy día, ¿sí? Lo, sí, ¿cómo llamarle? Voy a poner que está escrito, que lo va a estar ahí. Y lo otro es la inteligencia de la acción, del actuar. Y aquí cambia, digamos, ¿sí? Aquí el maestro Gaffiter que les va a arreglar el rollo que se les hizo en su casa es un sujeto
terriblemente inteligente para hacer esa cosa que ustedes no lo pueden hacer, ¿sí? Es decir, si ponemos un robot de la mejor manera, no en este edificio nuevo, pero en el edificio viejo de allá de norte, no sería capaz de lidiar con los sistemas de cañería. Lo conozco porque están arreglando el departamento nuestro, con los sistemas de cañería que hay, ¿sí? Ahí hay otro tipo de inteligencia que es inteligencia de actual, ¿sí? Y estas dos cosas van a estar en una fuerte tensión hoy día, ¿sí? Y vamos a ver que se empieza a cargar más sobre esto la disciplina que sobre eso. ¿Sí? Y es una primera noción, ¿sí? Lo segundo que me gustaría resaltar aquí rápidamente es el contexto, ¿sí? ¿Quién es inteligente? Los sujetos inteligentes, nos aparece la noción de sujeto de agente, vamos a hablar de agente en general, ¿sí? Están en un contexto. Y aquí hay dos contextos que son, yo creo que es súper importante de mirar, ¿sí? Un contexto que es, lo puse acá con una palabra que, no, que es inestable, ¿sí? O fluido, o como quieran llamarle, ¿sí? Indeterminado. Y hay un contexto que está determinado, un contexto en general fijo, un contexto conocido, voy a ponerlo conocido, estable, ¿sí? Determinado, ¿de acuerdo? Y en el mundo, ustedes van a encontrar con estas dos cosas. Yo juego un poquito de ajedrez, estamos acá abajo. Las reglas las conocemos, ¿sí? Perfectamente, sabemos cuánto dura un partido, es un mundo totalmente conocido. Curiosamente, el ajedrez es la drosófila de la IA en su tiempo inicial, pero está acá, ojo, ¿sí? Acá, ¿de acuerdo? Los dejo a ustedes en, no sé dónde, digamos, los dejo en alta mar, en un bote, ¿sí? Y se van a encontrar en este mundo, ¿sí? Sospecho que ninguno es marino acá o marina, así que nos vamos a encontrar con cosas terriblemente, no solo inciertas, sino que desconocidas. ¿Y cómo vamos a actuar acá? Entonces acá hay dos modelos de actuar muy, muy, muy distintos. La enseñanza tradicional, sí. Supongo que también existen patrones fluorescentes. Vamos a ver cómo aproximamos la incertidumbre. La incertidumbre la vamos a aproximar a través de patrones, ¿sí? Así como la película, el cine, aproxima el movimiento a través de una sucesión de imágenes estables, ¿de acuerdo? Pero lo que nada más que quiero mostrarle acá es que acá hay una disciplina clásica desde los tiempos griegos antiguos, que es la lógica. Estudia esto, y esto en general es razonamiento, ¿de acuerdo? Fíjense que esto está muy asociado con la inteligencia. Razonamiento, lógica, y el que razona mal es un burro, ¿sí? Y acá están los burros, ¿sí? Es decir, los que conocen el mundo real y actúan de buena manera. Esto es todo lo que hacemos nosotros fuera de lo letrado. ¿Mm? Separo esta cosa porque aquí hay una lógica y aquí hay otra disciplina que va a ser súper interesante porque esto es lo que, y gran parte de esto es lo que hace la red neuronal. Toman este pedazo. ¿Qué se hace acá? ¿Sí? ¿Cómo trabaja en este mundo? Ensayo. ¿De acuerdo? Les llega el palo, agarran, corrigen. Les llega esto, corrigen. Acá en general tenemos las reglas y funcionamos. Entonces, el contexto es importante y eso nos ordena un par de cosas acá. Y lo tercero que me gustaría es que aparece un modelo, y eso lo vamos a dejar porque después van a ver, aparece un modelo de qué estamos hablando, ¿sí? De qué vamos a tratar nosotros y de qué trata la disciplina en general. Y sería importante saber. Entonces, lo que yo particularmente, no sé si Felipe, y esa es la gracia de tener al profesor acá, yo voy a hablar por mi cuenta, es que no estamos hablando de inteligencia. Y quede claro eso. Ese es otro tema, es un tema terriblemente interesante. Pero la disciplina de la IA, lo que la tiene hoy día en primer lugar, lo que tiene a, ¿cómo se llama? A la gente Anthropic peleando con Trump, no es esto, ¿de acuerdo? Es otra cosa. Son agentes que actúan de manera espectacular
en esos ambientes. ¿Mm? Para que quede totalmente claro, estamos hablando de otra cosa y los originadores de la inteligencia artificial son lo suficientemente hábiles para ponerle un nombre que desde, no sé, desde el fin del siglo XIX asocia con lo mejor del ser humano, toda esta cosa, ¿sí? Ya estamos. Y lo último que quería decirles es que todo esto estamos tratando de abordarlo y la disciplina esta que estamos tratando en esta sala lo aborda desde el punto de vista de lo computacional o lo digital. Sí que van a quedar afuera una inmensidad de cosas que no hay acá, que es inteligencia biológica, que es simulación, hay gente experimento con neuronas chiquititas haciendo cosas, no está el tema biológico acá. Estamos viendo cómo tratar de hacer todo esto con medios digitales. ¿De acuerdo? Y lo último, Felipe, no hablo más ya. Sí, por favor. ¿Sí? Es lo siguiente, quiero que observen una cosa, ¿sí? Aquí están los humanos. Los sonrientes acá. Ese es un humano, ¿no es cierto? Fíjense que en general, ¿sí? Tradición occidental considera esto lo humano por excelencia. ¿Mm? El cuerpo para la iglesia es una cosa pecaminosa y en general toda la gente que trabajó en las manos, para nosotros, a nuestra sociedad, se es despreciado, digamos. Son los maestros que andan dando vueltas por ahí, son la gente que hace cosas manuales. ¿Sí? Fíjense que esto está, eso, salvo patriliar, está muy desprestigiado. Y hay parte del cuerpo peligrosa. De esto no nos preocupamos mucho de más cosas, que hay una masa rara, digamos, y esta la podríamos dividir en dos partes, ¿sí? Una parte que es racional, ¿sí? Una vez que nos sacamos el cuerpo de encima para destilar la esencia del humano, ¿sí? Destilamos en ese pedacito que nos quedó que está acá arriba, lo racional de lo emocional, ¿de acuerdo? Y esta disciplina trataría de lo racional, ¿de acuerdo? Y lo racional empezamos a ver para atrás y tiene que ver con esto, y tiene que ver con esto. Fíjense cómo se cruzan las variables acá, ¿sí? Así que hay muchas cosas que están como quedando afuera y por supuesto desde aquí imitamos eso, imitamos eso, imitamos eso, imitamos eso. Pero ese es un poquito el dibujo grueso y ese es un poquito la discusión que esta gente trata de poner ahí, pero que es mucho más profunda y no podemos hablar mucho más de eso tampoco. Pero dejar eso puesto, porque vamos a hablar de IA, ¿sí? Quedó esta expresión, o ahí, o que era, pero quedó esta expresión y quedó la inteligencia dando vuelta. En algún momento vamos a discutir de lo artificial que tiene que ver con la tecnología. Es otro cuento, otra discusión interesante, ¿sí? Porque podríamos hablar de todos los procesos para desarrollar inteligencia natural, ¿sí? Pero eso como entonces como punto de partida respecto de qué vamos a hablar, ¿sí? Esa es un poquito la explicación de la primera slide, ¿sí? Te quería hacer una pregunta. Sí. Quería decir con la última parte de la slide anterior. La última parte de la slide anterior dice: a diferencia de las ciencias más antiguas, la IA todavía tiene enormes fronteras intelectuales abiertas para los maestros pensadores. Ya, mira, acá curiosamente, si ustedes ven lo que yo hablé, es la primera partecita arriba, allá, ¿sí? Después, aquí nuestros amigos de Notebook ML, que son los que hicieron esta slide, y la gente del libro, toma el tema de generar $1 billón de ingresos anuales. ¿De dónde salieron los billones de dólares en esta discusión? ¿No es cierto? Todavía no aparecen, pero ya, fíjense que está moviéndose, ¿de acuerdo? Porque hay un objetivo detrás, pero no importa. Y después, será más, impacto será más que cualquier cosa en la historia de la humanidad. Ya, podemos hacer apuestas, ¿sí? Pero las apuestas están en el casino afuera, eso no es para nosotros acá. Y lo último, dice, a diferencia de las ciencias más antiguas, ¿sí? Fíjense que hace una diferencia, ¿sí? Estamos hablando de la maquinita que hizo esto, ¿no? Vamos a tratar de interpretar eso. Hace una diferencia entre una manera de hacer ciencia y una nueva manera de empezar a pensar la ciencia adelante, ¿sí? Podemos conversarlo después, ¿sí? Sí, porque esa frase es como de la... No, por supuesto. Es del libro.
En el libro. Sí, sí, sí. Es del libro tomada por la IA, digamos, destacada por la IA, ¿sí? Y dice, todavía tiene enormes fronteras intelectuales abiertas para maestros pensadores. Es decir, la idea es que a partir del, a ver, No importa, Claudio, yo discrepo con esta afirmación. La matemática, Yo creo que lo que trata de abordar un la poco, trata de abordar un poco que la disciplina no tiene fronteras muy claras y que eso tiene sí me muchos parece más temas, interesante. que muchos tiene temas abiertos donde conocimiento, expertise que vienen de muchos lados distintos, estadística, matemáticas, computación, ciencias cognitivas, tienen espacio para abordarlo. La analogía que también mencionaba el libro era, puede ser correcto, no, pero era como en disciplinas como la física, ya hubo como los grandes genios, ya estuvo Einstein, ya estuvo otros, yo no sé. Pero acá la inteligencia artificial todavía está definiéndose, como que es eso, a eso va. Se me- ¿algún otro comentario sobre la... Sí, Claudio. Sí. Me parece que hay un punto interesante porque el nuevo programa de doctorado de alguna manera tiende hacia eso, ¿no? A crear una filosofía de la inteligencia artificial, entendiendo que, en mi opinión, hasta el momento es más bien una técnica, que no se está autopensando, no está creando una categoría, que no está pensando esos límites, si son definidos, si son poco definidos, ¿no? Me parece también que se puede ver ahí. Yo quería decir como que el libro fue del 2021, ¿no? Y como que tuvimos premio Nobel ya hace poco. Se nos está actualizado, ¿no? Como de los grandes pensadores, como que ya está. La última edición, sí. Sí, es un gran tema esto respecto del papel de la IA. Lo que nos estamos tratando de hacer nosotros es mirar la IA de lado. Es decir, de aquí nadie va a salir, ¿cómo se llama?, mejor entrenado para tunear parámetros de red neuronal. Eso dejémoslo claro, ¿no es cierto, Felipe? ¿Sí? Para eso hay otros cursos. Lo que estamos tratando es un poquito de entender hacia dónde va esto, porque entender hacia dónde va esto significa qué enseñamos, qué no enseñamos, qué hay que tomar y qué no hay que tomar. ¿Sí? Y por eso les decimos una cuestión medianamente experimental, porque está en curso, está en proceso. Ya, sigamos, ¿Sí? Dale. sigamos. Creo que la primera pregunta es la que se enfrenta el capítulo del libro en tratar de definir la disciplina. Y acá los autores hábilmente hacen una especie de taxonomía que ayuda un poco a ordenar las distintas formas que se ha abordado. Y separan dos ejes. Pone un eje el tema de queremos enfocarnos en pensamiento o en comportamiento. Era un poco lo que habló Claudio. ¿Nos importa un poco pensar inteligentemente para resolver problemas o nos importa más actuar sin necesariamente modelar correctamente o adecuadamente el pensamiento? Esa es una definición. Actuar, pensar. Y después está el tema si nos interesa que las máquinas que construyamos, ya sea para actuar o para pensar inteligentemente, debiesen hacerlo como lo hacemos nosotros los humanos o no necesariamente. Y entonces acá está el tema de fidelidad y racionalidad. Y acá es como el gol que hace el libro un poco, porque dice, no define la inteligencia artificial en estos dos ejes, pero el tema de racionalidad lo define muy poco. Entonces es como el truco, ¿no? Cuando uno quiere explicar algo complicado, crea un nuevo concepto no tan bien definido para plantearlo. Y eso es un poco lo que hace. Porque racionalidad lo trata simplemente como esta idea de hacer lo correcto. O sea, tú quieres que la rumba efectivamente aspire, sea capaz de aspirar, sacar todo el polvo de una casa. Tú quieres que el auto autónomo efectivamente pueda llegar a destino. Tú quieres que la máquina que juega ajedrez efectivamente gane. Tú quieres que la máquina que reconoce rostros en un video efectivamente sepa quiénes son las personas que está reconociendo. Entonces lleva todo eso a este enfoque racional que separa esto en estos dos enfoques, ¿no? Enfocado en el pensamiento, enfocado en el comportamiento, como lo humano, como la máquina. Entonces, si nos enfocamos en el pensamiento humano, tenemos una disciplina muy grande que no es la IA encargada de eso, que son las ciencias cognitivas. Entonces, las ciencias cognitivas es un área de la psicología que se encarga de modelar el cerebro como una máquina que procesa información, que no es central en la inteligencia artificial. Tiene muchas similitudes, pero no es central en la inteligencia artificial. Si nos vamos al tema de pensar correctamente, claramente entramos a la lógica. Si uno dice, yo quiero razonar correctamente, quiero hacer deducciones,
tengo que ir a la lógica. Que básicamente la primera gran tradición de la inteligencia artificial fue basada en la lógica. Todos los sistemas expertos que vamos a ver, que vamos a conversar en la historia, los sistemas basados en conocimiento, se basaban en deducciones lógicas. ¿Ya? Que el gran problema que tiene eso es que no escala mucho. Que definir reglas para los problemas complejos, estos problemas inestables, fluidos, es muy difícil de hacer. Entonces ahí el mundo ruidoso, probabilístico de los datos es muy bien aprovechado por las redes neuronales. Ya, si salimos ahora del tema de pensamiento y pensamos efectivamente en comportamiento, que nos vamos a dar cuenta que realmente lo que importa a Claude, Anthropic, la gente que realmente quiere resolver problemas que son lucrativos en un mundo productivo, el comportamiento puede intentar hacer como un humano o puede efectivamente ser racional. Entonces el enfoque basado en el comportamiento humano es hacer máquinas que se comporten como un humano. La prueba de Turing es clásicamente esa idea. ¿Cómo puede ser un agente conversacional que sea capaz de ser imposible para un humano saber si está hablando con una máquina o una persona? Uno podría pensar que los grandes modelos de lenguaje de cierto nivel están en esa idea. Están imitando la inteligencia, imitando un comportamiento humano, muy humano, que es el lenguaje humano. Y lo que el libro plantea como realmente el enfoque que le importa al tema militar, al tema económico de la IA, es el enfoque de la gente racional. Y eso es súper abierto. Quiero hacer programas que actúen bien en entornos muy diversos. Desde una rumba, desde un robot que navega en Marte, desde una máquina autónoma, desde una arma autónoma, desde algo que me ayuda a programar. Pero la idea del enfoque racional es cómo hago yo programas que en entornos muy diversos sea capaz de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es, ojalá, que sea medible de alguna forma. Entonces, Sí. que quizás aclarar. Alguien ahí atrás que puede hacer esa observación. Estamos hablando de, esencialmente nos vamos a concentrar de nuevo en la IA digital, ¿sí? Por lo tanto, ya dejamos fuera el sistema biológico, pero ya estamos dejando afuera también la robótica, ¿sí? Que es importante. ¿Tenemos un capítulo de robótica? Tenemos un capítulo, pero la tratamos como algo más, digamos, no como el core, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que actúen racionalmente, estamos hablando un poquito del mundo digital, ¿sí? Estamos como concentrándonos allá para dejar claro ese punto, porque ahí hay todo un tema respecto de ese mundo que sale, digamos, y que es más antiguo que el tema digital, que es la automatización de procesos mecánicos y esas cosas. Y una cosa respecto, fue de la anterior, Sí. respecto al tema de comportamiento, como se dice que las grandes empresas se enfocan más en comportamiento que en racionalidad, en pensamiento, no sería como, o sea, no se podría decir que comportamiento es más como un derivado del pensamiento, como en gran parte, que los agentes de inteligencia artificial partieron siendo solamente modelos de lenguaje a los que se les pasó un formato de texto que puede ser interpretado como una acción, pero que la investigación no partió como comportamiento, sino que partió como lenguaje, y el lenguaje se empezó a convertir en comportamiento. Claro, pero el objetivo de la gente racional no es necesariamente que la forma como actúa sea derivado de un proceso deductivo, lógico, racional. Puede ser algo que es súper ruidoso en un mundo vectorial, probabilístico, donde logra que la máquina cumpla el objetivo. Y la otra cosa sobre eso es que yo creo que desde el punto de vista histórico, a ver, hay toda una discusión histórica de cómo nace la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, uno pone el coloquio de Dartmouth, pero pone las conferencias Macy, ¿sí? Están hablando los cibernetistas, no sé si alguien de los jóvenes, digo, alguien ha escuchado cibernética, son como unos viejos raros que se hacen conferencias, medio chascones, ya que no, como medio filósofos, ¿sí? El año pasado fue una lección profe de eléctrica sobre la cibernética. Ya, ese era serio, ese era serio. Bueno, pero en general la cibernética en sus inicios está apuntando exactamente a la acción. De hecho, no le dice la cibernética, están los fisiólogos junto con la gente del mundo real. No estaba el tema del pensamiento, ¿sí? Entonces, y eso corrió en paralelo, pero por mucho tiempo. De hecho, si uno lo piensa, digamos, los años 50, 60, ¿sí? Hay un desarrollo brutal de los procesos de automatización de inteligencia artificial que no tienen que ver con con la escuela lógica de inteligencia artificial. Vamos a ver un poquito después cómo sube y baja esto, pero ojo con eso, que hay unas tradiciones que han ido corriendo por el lado, ¿sí? Que ahora
están arriba, digamos, pero iban corriendo por el lado medio subterráneo. Sí, de hecho la lectura habla un poco, los pioneros de la IA, los del Dartmouth College, eran muy centrados en temas lógicos, racionales, y de hecho no invitaron a Norbert Wiener a su coloquio, porque no querían que se tomara el espacio. Norbert Wiener es la gran figura de la cibernética, pero si uno mira cómo converge esto en su historia, hoy en día tiene tiene claramente ideas y tradiciones de las dos disciplinas. Muy fuerte. O sea, la cibernética al final es esta idea, cómo yo hago sistemas que pueden ser biológicos o físicos, que puedan en un ambiente dinámico recibir feedback, básicamente actuar y con ese feedback modificar su acción. Y si uno mira la definición del enfoque racional, es muy parecido, extremadamente parecido. Ya, entonces, el grueso de lo que nos vamos a centrar en este curso va a ser el enfoque de la gente racional. Y creo que está muy de acuerdo en línea con lo que explicó Claudia antes. Ya, hay varios temas que no estamos tocando. Y la idea de la gente racional es súper abierta. Es un agente, que la próxima clase es exclusivamente dedicada a gente, pero agente se entiende como una máquina, que puede ser digital o física, que tiene cierto nivel de autonomía, que tiene ciertas formas de percibir su entorno. Puede ser un entorno físico, sensores, o puede ser un entorno digital, que por ejemplo APIs, llamadas, requerimientos. Percibe y en base a eso internamente puede hacer un procesamiento, que puede ser de muchas formas, pero eso lo lleva a hacer una acción, y esa acción siempre está orientada a cumplir un objetivo. Pasar aspiradora, navegar la web, responder una consulta. Y lo racional es este objetivo, hacer lo correcto, que de alguna manera tenemos que encontrar la forma de definir. En algunos problemas va a estar muy fácil de definir, ganar un torneo de ajedrez, hacer jaque mate al enemigo, a veces puede ser muy complejo de definir. Y ahí sale la idea del modelo estándar, que esta lectura enfatiza mucho, que es la idea de usar teoría de control, usar investigación de operaciones, tiene mucho que ver con muchas disciplinas afines, de encontrar funciones o máquinas que sean capaces de resolver un objetivo. O sea, minimizar una función de costo, maximizar una función de utilidad, maximizar sus recompensas. Hay varias definiciones. O sea, uno puede agarrar la estadística, la investigación de operaciones, la teoría de control, y uno puede ver que hay una analogía súper directa, que es la que aprovecha un poco esta idea de la gente racional y el modelo estándar. No está definida a un nivel formal, matemático formal, está definida a un nivel amplio. ¿Ya? Creo que para los que estén acostumbrados a cosas muy formales, van a ver que acá muchas cosas son un poco vagas, son definiciones un poco amplias. ¿Ya? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, se dice el objetivo de hacer lo correcto, pero eso a partir de un objetivo. Es decir, acá también, como dice, como el objetivo de ganar una partida de ajedrez, también uno aplica restricciones de qué cosas se puede o no se puede hacer. Entonces, acá en el agente racional no está directamente involucrado el tema de la ética y la moral, eso se agrega después, o también está considerado dentro de la gente el tema ético de lo que puede hacer. Ahí sale el gran conflicto, que es un tema como alineamiento. Tú quieres que el auto llegue autónomo, llegue a su destino, pero también quieres que no atropelle gente, no pase roja, etcétera. Y si solo penalizas demasiado, quizá el auto no se va a atrever a salir. Entonces, ¿cómo logras que el auto sepa que igual tiene que ir a destino, pero previniendo todas estas cosas? Y eso siempre va a ser un trade-off, y es lo que se llama alineamiento. Entonces, la forma de definir una gran limitante del modelo estándar es que en todos los escenarios de estos inestables, fluidos, inciertos del mundo real, es muy difícil de definir. Entonces necesitamos modelos iterativos, que reciban feedback, que se prueben en muchos escenarios, y pasa todo el tiempo. Los modelos de lenguaje, por ejemplo, tratan de ayudarte a resolver ciertos problemas, ¿no es cierto?, conversacionalmente, como ChatGPT, pero en consecuencia de eso desarrollan cosas como psicofancia, que siempre le gusta lo que tú haces, no son neutrales. Y eso al final es un problema, porque tú quieres que te ayude a resolver algo, pero siempre encuentra tu opinión es muy buena. Y eso está claro que hay un problema de alineamiento. Que el objetivo de, no sé, maximizar la experiencia del usuario conversacionalmente discrepe con la idea de que lo ayuda a resolver sus problemas. Entonces, el tema de hacer lo correcto, por eso siento que la definición de la gente racional mueve el problema de lo complejo que es definir la IA a lo complejo que es definir qué es hacer lo correcto. Entonces, en la definición de agente, que es amplia, el tema de lo que es moral, lo que es ético, va a ser totalmente dependiente de quién aplique la definición. El objetivo. Ya, pero es claro, esa es una
Es una discusión más básica, digamos, que tiene que ver con tecnología. No, ¿cómo es? La definición La o- mandíbula, el burro que usó ¿cómo se llama? El clásico ejemplo que dan, creo que, no sé, Caín mató a Abel o Abel a Caín, a cualquier, sí. Usó la mandíbula, el burro, pero eso para qué, cómo, eso lo usó para, ¿sí? Es claro, aquí estamos hablando de, a ver, estamos hablando de agentes como objetos tecnológicos, ojo. Ese es súper importante. Y ahí hay un detalle más, que hay una discusión que estaba en los inicios, especialmente la cibernética, que es la noción de finalidad, ¿sí? ¿Para qué? Que es la misma, no sé, la discusión de uno, digamos, ¿para qué está? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del humano? Sí, desde el punto de vista biológico, homeostasis, mantener, qué sé yo, pero hay un tema, pero ojo, todavía no entramos en la discusión del contexto social en el cual estos objetos estamos mirando eso. Yo quería decir una cosa más sobre los agentes. Los agentes tienen una abstracción súper interesante, no sé si cuadrada, pero es lo que hace este objeto de lo que hace, este es un animal, ¿no? El arte no es ni fuera, ¿sí? De lo que hace esto y de lo que hacen sistemas autónomos que ya estaban funcionando. Tú quieres pensar, y los cibernetistas al principio pensaban de esa manera. ¿Qué es lo, a ver, cuál es la abstracción arriba de esto? Que dejo este detalle, pero ¿qué tengo en común con este y qué tiene en común ese? ¿Sí? ¿Recuerdan el libro de Maturana que dice de máquina y seres vivos? ¿Sí? Lo que están tratando de hacer una abstracción de ¿qué es esa, qué es eso? Y es una abstracción compleja. Y acá esta gente lo toma como agente, como piensen los agentes como sujeto, ¿sí? Como alguien que actúa con su autonomía, qué sé yo. Lo racional puede ser, lo racional tiene que ver con efectividad, que cumpla lo que uno quiere que haga o después que cumpla lo que el sistema va a hacer y eficiencia. Que lo haga bien rápido, sí. Eso. Ah, ya pasamos a los pilares. Ojo, no, una cosa solo, que el modelo estándar, una de las cosas que señalaba el libro, de la gente racional, que había que hacer el razonamiento de que el objetivo no siempre es alcanzable, o a veces es intactable, y que aparte tiene que ser un objetivo que sea beneficioso para humanos. Como que ahí intentaban abordar la idea, la parte ética, o mencionaban, ok, hay que hacer ese razonamiento para que este modelo estándar sea escalable. Sí, y volviendo a eso, y agregando un poco, el tema del objetivo, volviendo al tema del objetivo, se dice que actualmente se aborda, pasándolo al modelo, pasando a la inteligencia artificial, un objetivo definido y que la inteligencia trate de cumplir con este objetivo. Lo que mencionó el texto era la posible necesidad de cambiar la forma de conseguir el objetivo, que sería llegar a una inferencia del objetivo. eh, Claro, ahí como se menciona que beneficiarse al ser humano en vez de solamente que se resuelva por resolverse. Y ahora sí la pregunta que tenía antes de eso, con esto de inferir el resultado, el texto menciona principalmente la referencia de los humanos, ver lo que hacen los humanos, cómo se comportan, las decisiones que toman. Encuentro que eso también es como un método un poco limitante, que depende de un humano en términos de tiempo de aprendizaje, depende de que exista la información necesaria. ¿Creen que exista o que pueda existir eventualmente un sistema de inferencia de objetivo que no dependa de un humano y que la máquina pueda inferir un objetivo en base solamente al ambiente dispuesto? Bueno, a ver, más que hacer predicciones, que seguramente uno se equivoca, digamos, quizás aclarar una cosa. Lo primero es que mi impresión es que para abordar este tema es muy bueno desantropomorfizar esto, ¿de acuerdo? Sí, estamos hablando de eso, de los cuales hay una instancia que es esa que tiene ciertas particularidades, pero hay una instancia, es decir, centrarse en los animales es muy interesante, esto lo hacían mucho los ciberartistas, ¿sí? Porque te saca todo el tema moral todo encima de sí y empiezas a pensarlo a gente de esta manera, y esto te saca de otra manera, es decir, tratemos de desantropomorfizar, no estoy diciendo que esto nos transformemos en máquinas, no, pero para abordar esto, vamos a tratar ese tema, ¿sí? Vamos a tratar ese tema después. Y una gran discusión de esto es precisamente que, perfecto, si tú empiezas a trabajar con sistemas autónomos suficientes, esto es lo que le llaman, después de la AGI, Artificial Inteligencia General, está la superinteligencia, que se supone que no va a tener objetivo. Es como, no sé, ¿cuál es el objetivo de tu vida?
sí, ¿qué quiere? Hay gente que tiene objetivo de llegar a ser presidente o premio Nobel, no sé, pero para el común de nosotros, ¿cuál es el objetivo? Va moviéndose de acuerdo a lo que tú te encuentres, ¿no es cierto? Si te encuentras con una pareja adecuada, si quiere esta cosa, si va a esta cosa, si va a un país. Entonces, ojo, puede empezar a pasar lo mismo con estos animales acá, es decir, con estos objetos, ¿sí? Nada más que una cosa, fíjense, cuando esta gente que instala la idea, ¿sí? Yo quería mostrarle aquí, dice, esta cosita que se la sacaron después, dice, Inteligencia Artificial 95, el libro de la gente inteligente. Para que vean cómo... ¿De la gente o de la gente? De la gente. No, no, De la gente. no de la gente. Del agente. Del agente inteligente, ¿no? Para que vean el sesgo que... Y ahora, es un enfoque súper poderoso, muy interesante, en el sentido que ayuda a mirar esto sin pegarnos mucho a poder inteligencia humana y esas cosas. Súper, vamos a los pilares de la, intelectuales de la IA. Aquí realmente la lectura es súper abrumadora, ¿no? Yo con Claudio discutíamos esto en una lista de supermercado o un supermercado completo de disciplinas, pero toma varios temas interesantes, ¿no? Toma la filosofía, toma Aristóteles, toma los silogismos, toma la deducción, aparecen cosas cartesianas, hay dualidad entre mente y cuerpo, no, todos dicen no, efectivamente el cerebro genera la mente, varios temas más, ¿no? Empirismo y varias cosas, ideas que uno puede ahí resaltar. Matemática, hay un montón de cosas importantes en matemáticas, probabilidades, estadística, optimización. Economía, teoría de juego, utilidad, tener un agente que maximiza una utilidad que puede ser probabilística. Claramente hay muchas cosas ahí. Neurociencia, todo lo que Ramón Cajal, Golgi ven en entender lo que es la neurona, el modelo neuronal, teorías de la mente, del cerebro, una máquina predictiva del entorno que se adapta, lo que es la sinapsis, las conexiones que tiene, analogía entre la forma en que computa una CPU y el cerebro, muchas ideas muy relevantes ahí, psicología conductivista o más con teoría de la mente, claramente ingeniería de computación, necesitamos datos, hardware, cómputo, software para que esto escale, funcione. La cibernética, que esta idea que hablaba un poco Claudio, que esta idea de tener una teoría de agentes biológicos o físicos o digitales que interactúan en un entorno, reciben feedback y en base a ese feedback se adaptan. Y lingüística. ¿Ya? Hay teorías de Chomsky, por ejemplo, que propone ideas de gramáticas universales, formas de modelar lo que tienen lógicas cognitivas, de cosas que tenemos instaladas en el cerebro. Todas esas ideas inspiran a la disciplina y se nutren de ella. ¿Sí? La ética está en la filosofía. Debiera estar incorporado ahí. En la lectura lo nombran no como una disciplina fundacional de la IA, sino como una forma de abordar su impacto en la sociedad. Pero la forma como de la gente inteligente, racional, desde las humanidades yo veo mucho más fuerte en temas de filosofía. Pero hay cosas que habla, ¿no? Habla cosas de Kant, ¿no? Habla temas de moral de Kant que son importantes y formas de que se podría abordar la moral que yo entiendo, yo no soy filósofo, pero yo no sé si la moral de Kant se entiende como ética. Interesante, los pilares que funcionan ahí, interesante lo que dices tú, porque, a ver, la ética no es lo que ha movido esta disciplina. Así que los pilares están bien hechos, digamos. Una cosa que uno se le agregue o no, digamos, pero eso es lo que ha empujado, lo que empuja a los investigadores para hacer más efectivos y eficientes estos objetos que están trabajando. A eso se refieren los pilares. Ya, acá la lectura es como una referencia a un montón de literatura y conceptos. Iba a venir alguien, ¿hay alguien de filosofía acá o no? No, iba a venir alguien de filosofía que me hubiera encantado que... Pero hacer barrido del tema más deductivo, aristotélico, Descartes, separación dualismo, el empirismo. El empirismo tiene mucho que ver con lo que hacen hoy en día las redes neuronales. Los modelos de lenguaje son un gran triunfo del empirismo. No hay una codificación formal, deductiva de cómo funciona el pensamiento, sino le paso mucho texto, mucho data y hago una ilusión que al final termina siendo racional. Y claramente el positivismo lógico, la gente que la vamos a ver cuando vemos la historia de la IA, las primeras gran entusiasmo de la IA era pensar que era posible modelar el mundo ruidoso, complejo, con la lógica.
Ya, yo creo que el primer gran invierno de la IA es cuando se dan cuenta que estos modelos expertos basados en reglas funcionaban bien en un mundo acotado, cuando escalaban al mundo real, donde la explosión de combinaciones crece exponencialmente, básicamente la lógica es muy reducida, se ve muy reducido su espacio de aplicación. Y quizás sobre eso de la filosofía decimos una cosa, un par de cosas más. En general, lo que debiera, digamos, este es como una guinda sobre la torta de filosofía de la tecnología. ¿Sí? Y la filosofía de la tecnología es una cosa que ha sido bien dejada de lado, digamos, en la tradición filosófica, ¿sí? Salvo en los últimos 70 años, qué sé yo. Entonces, ojo, en general, por ese tronco, digamos, que es el tronco, esto se encarama sobre tecnología. De eso estamos hablando, estos objetos son tecnológicos, son artificiales. Y por ese lado hay algo. Después está la parte de lógica, que es la tradición del positivismo lógico. Y hoy día recién uno ve, si ustedes ven, no sé, dejen una mirada en la IA, digamos, en alguno de los sistemas LLM, para mirar un poquito, van a ver que hay mucha difusión de fenomenólogos de este, precisamente porque está saliendo del marco, lo borré de lo letrado, va a entrar en el marco de, bueno, y ahí hay otro tema. Pero en general es una discusión que va un poquito al margen de los desarrollos propios de la disciplina hoy día. Sí, yo no sé si vale la pena que entremos en todos estos barridos. Por tiempo, Por tiempo yo creo que ya se entiende un poco, en la lectura está el rol que han tenido todas estas disciplinas. Y acá esto está interesante. Esto muestra un poco la historia de cómo el entusiasmo de la IA y los vaivenes que ha tenido de mucho entusiasmo, algún descubrimiento, hallazgo que muestra un tope, un- una parada fuerte en financiamiento, gente cambiándose a otras disciplinas y otro surgimiento. Entonces, efectivamente, esto parte, McCarthy invita a colegas, invita a, ¿quién está ahí? Está Simon, muchos lógicos, Newell invita al tipo de teoría de información también, ¿cómo se llama? Invita a Shannon, pero yo creo que Shannon tiene un rol muy clave en eso. Se sientan a conversar, están como un verano, tirando ideas y quieren incubar esta nueva disciplina de unas máquinas inteligentes, muy inspirados en la lógica. Definitivamente crean lenguajes de programación como Lisp, se aprovechan del hardware más secuencial de la CPU para pensar formas de deducción lógica y tienen mucho entusiasmo al principio. De hecho, los dos objetivos del momento eran los juegos de mesa, los ajedrez, damas y esas cosas, digamos, y el razonamiento, esos son los trabajos y eso es lo que trabaja. Y la otra cosa que venía un poquito más y con lo que querían engañar a DARPA, que es la organización militar que lo financiaba, era la traducción. ¿Sí? La traducción automática. Y la traducción automática les va, pero horrible, pero ya no puede irles más mal porque estaban en la idea de traducción automática con reglas lógicas y no les funciona. Pero esos son los dos, si ustedes ven los papers de la época, esos son los dos objetivos que van persiguiendo. Sí. Bueno, claramente antes de Dartmouth pasaron cosas interesantes. McCulloch, Pitts proponen el primer modelo matemático que es bastante simple de modelar la neurona, ¿ya? Que es básicamente multiplicación y suma de peso, que era muy distinto a otros modelos que habían antes, que eran muy complejos con ecuaciones diferenciales y muestran que efectivamente tiene un poder de representación súper alto. ¿Ya? McCulloch y Pitts no son muy relevantes para la gente del Dartmouth College, para nada. No. ¿Ya? Y son mucho más interesantes para la gente de la cibernética y hoy en día son fundacionales para el tema de las redes neuronales. Es súper interesante ver la historia de Pitts, si la quieren ver. Pitts era un matemático brillante que se hace muy amigo de McCulloch, que era más neuronal, más biólogo, y Pitts fue un tipo brillante. Y la caída de Pitts es un paper que él hace con Maturana. Pitts trabaja con Maturana y hace un estudio del ojo del sapo y se dan cuenta que hace cierta computación a nivel analógica en la retina. Y eso para Pitts, para Maturana es un gran trabajo inaugural, y para Pitts destruir su idea que el cerebro podía modelarse 100% digitalmente con compuertas lógicas. Hay una historia de la bibliografía de Pitts que es súper interesante y quizá el rol que puede tener un chileno. Es súper interesante como tomar la historia que tuvo ahí un chileno un poco el derrumbe. Después pasa que Pitts se pelea con Wiener, lo sacan de su laboratorio, tiene un final muy trágico.
muy trágico. Ya, pues, y bueno, definitivamente McCarthy y su grupo eran tipos muy lógicos, muy poco probabilísticos, muy poco estadísticos, muy poco conexionistas, pensando en temas neuronales. Y empiezan a tener resultados interesantes en temas muy acotados. Y ahí no sé si es un poco una ingenuidad de ellos no, a mí me cuesta entender cómo ellos pensaban que si una máquina jugaba bien damas, iban a poder resolver los grandes problemas de la humanidad. Pero estaban convencidos de eso. Yo tengo dudas a veces de que... Pero crean, básicamente, por ejemplo, en los micromundos, ¿qué hacen? Hacen un software, simulan en un mundo virtual súper simple, con puros bloques, y muestran que en ese mundo de bloques pueden hacer un programa que planifica y deduce y es capaz de recibir acciones en lenguaje natural como mueve el bloque 3-1 o 3 pasos más arriba a tanto. Y con eso entusiasmaban a las grandes agencias de financiamiento de que en 5 años más iban a tener robots complejos, colonizando otros planetas. No sé, yo creo que estaban mucho entusiasmo. Y cuesta entender cómo no vieron que era poco probable que estas cosas escalaran al mundo real tan inestable, fluido. O lo vieron. O lo vieron y no lo quisieron decir. No, es lo más probable. Habría que hacer, no sé, yo no conozco estudios, no conocemos estudios de los financiamientos. Es decir, financiaron Dalmos, ¿sí? Con X, no sé con cuánto financiaron el ordenamiento analógico de, ¿cómo se llama? Aviación antiaérea. Entonces, ojo, ponían plata en todos los cajones. Y en este caso es un grupo de lógicos, ¿sí? Los académicos que vemos acá sabemos de qué se trata esto, ¿sí? Que creen que lo que hacen explica todo, ¿de acuerdo? Entonces no es difícil explicarlo, digamos, eran buenos académicos, eran brillantes académicos, entonces para ellos es el mundo. La otra cosa que hay que decir es que, ojo, estamos llegando a la culmine y a la decadencia de la visión logicista del mundo, ¿sí? Positivismo lógico en su cúspide, ¿sí? Es decir, fíjense que a ver, por medio de discretizar el mundo, podemos volver a entenderlo. ¿Sí? Esa es un poquito, esa es la lógica, ¿sí? Y esa es la computación, por lo demás. Pero mi impresión es que había un vuelo, porque, ojo, hay unos partidos de ajedrez horribles, digamos, pero para un ajedrecista es impresionante que la máquina pueda hacer eso, ¿sí? Por ahí están, le podemos dar los punteros, hay una página con las primeras partidas de ajedrez de esa época, de lo que están experimentando la gente, y uno lo ve y capaz que es impresionante, tal como nos impresiona ahora nosotros, no sé, hace un diálogo con Gemini o con Dirciti, pero, ¿sí? En unos 50 años, burra que hacían. Entonces, explica un poco eso, pero sería interesante decir que en paralelo a eso estaban los cibernetistas y la gente que estaba trabajando en investigación de operaciones, en automatización y en alguna otra disciplina, haciendo cosas muy similares respecto al proceso de automatización. Y aquí es interesante ver, hay una pelea en la cortina de hierro en la época, digamos, había guerra fría en ese tiempo, no como ahora, y la gente de acá está muy metida en el mundo lógico, la gente del otro lado estaba muy metida en los métodos analógicos, para los mismos objetivos, ¿sí? Entonces ahí hay un ruido también que hay que aclarar desde el punto de vista histórico, pero esta gente está siguiendo la tradición de lo que es la disciplina de la IA como tal, como disciplina, ¿sí? Si ustedes estudian la química, probablemente nos van a mostrar los sujetos que al lado hacían experimentos con humo, con otras cosas como la gente del medioevo, no. La disciplina instala su historia y esta gente instaló su historia desde esa tradición. Bueno, y ahí es como la gran caída de la IA. El primer invierno, básicamente, se dieron cuenta que estos sistemas basados en reglas traducían pésimo. No, las reglas que tenían no eran buenas reconociendo patrones, reconociendo imágenes, y no escalaban a los problemas iniciales. Y ya sale este informe Lighthill del Reino Unido que básicamente corta el financiamiento de la investigación ENI. Y bueno, Minsky y Papert hacen este libro Perceptrons que toman las ideas de McCulloch y Pitts y Rosenblatt, que hace el primer perceptrón, que es la primera red neuronal, de una capa y muestran limitaciones muy fuertes que tiene. Dicen que una red neuronal de una capa no puede modelar algo tan simple como un sol, una función lógica bien simple. Después uno modela redes de más capas, se da cuenta que sí tiene esa expresividad, pero esta línea de estudio derrumban un poco la investigación en IA por un tiempo y es el primer invierno de la IA. Y renace con aplicaciones comerciales más exitosas, que es la época de los sistemas expertos.
Los sistemas expertos son básicamente seguir con la idea lógica deductiva, pero hacer reglas un poco más, no sé si llamarlas, un poco más basadas en evidencia humana, en expertos. Entonces, de cierta manera, se empiezan a acercar un poco más a la idea más empirista, más en los datos. Pero no es basado en datos, sino hablar con expertos, pedirles reglas, hablar con los médicos y juntar un montón de médicos, tratando de convertir su conocimiento de diagnóstico en ciertas reglas y crearon ciertos sistemas comerciales que fueron muy exitosos. Claro, ahí uno podría decir a ver, que el primer periodo era un periodo bien deductivista, ¿sí? En el sentido de que tenemos reglas fijas, tenemos un mundo estable y veamos cómo las máquinas nos pueden deducir cosas a partir de lo que nosotros sabemos. Y el modelo empirista, digamos, de los sistemas expertos es perfecto. Tenemos un experto, tenemos un médico acá que sabe dar recetas de antibióticos ante ciertas preguntas que le hace. ¿Cómo podemos capturar eso? Pero igual, ¿cómo podemos capturar eso con reglas? ¿Sí? De nuevo, la lógica está en los dos. Antes querían deducir, ahora quieren inducir, ¿sí? Y esto tiene un éxito parcial bastante positivo. Sí, en temas biológicos, diagnósticos. Salud tiene mucho éxito, sí. Pero ya cuando estas empresas, estas startups empezaron a tratar a llegar a clientes complejos con problemas inestables, fluidos y ruidosos, se dieron cuenta que los productos no escalaban. Que era imposible hacer un sistema de reglas para traducir, reconocer patrones, modelar imágenes, etc. ¿Qué pasa ahí? Las redes neuronales, las probabilidades y los datos empiezan a tomar un rol importante. Acá empieza como el inicio del periodo que estamos ahora. ¿Ya? Básicamente se redescubre un algoritmo de backpropagation que permite, que ya conocía, que básicamente aplicar la regla a la cadena para optimizar minimizar una función de costo de una función bien compleja que una red neuronal de varias capas. Ya que son, yo creo que nos da algo, vamos a hablar en el capítulo de redes neuronales sobre eso. Hay varios cursos sobre eso, ¿ya? Pero son funciones matemáticas bien complejas que apilan varios pesos y son como composiciones de funciones. No son tan fáciles de optimizar y se dan cuenta que usando la regla de la cadena y algunos trucos computacionales se pueden optimizar. Esa idea existía hace mucho tiempo, pero se descubre, se redescubre y se implementa eficientemente y empiezan a salir y empiezan a funcionar bien, con problemas de datos complicados como imágenes, audio, etc. Pearl es muy clave, Judea Pearl, que es premio Turing, propone una forma de modelar más probabilísticamente las redes. Inventa un concepto que se llaman redes bayesianas, que sigue basado en la lógica de reglas, pero son más aprendibles a partir de datos y son probabilísticas. Entonces, modelan mucho mejor el tema de la incertidumbre. ¿Ya? Hoy en día las redes bayesianas, todo el trabajo de Pearl es muy importante en la inferencia causal. No es mainstream hoy en día en la IA, porque la IA hoy día es mucho más conexionista, basada en redes neuronales, pero es muy importante para mostrar un camino más probabilístico que claramente puede modelar mejor este mundo real. ¿Ya? Salir de este mundo a este acto. Y en esa época quizás decir que, a ver, que mientras la inteligencia artificial en la academia, ¿sí?, era esta inteligencia artificial lógica, por el lado, en la academia también había gente marginal, muy mal mirado, la gente que trabajaba en redes neuronales, y trabajaba también ahí, ¿sí? Acá tenía un profesor de redes neuronales, digamos, muy mal mirado por lo demás. Cuando hacemos el curso de inteligencia artificial de esto a fines de 1990, veíamos dos clases de redes neuronales, así como, porque hay que verla, esta cosa. Y les cuento una anécdota. Se va a enojar el Pablo si la cuento, ¿no? Quien es jefe hoy día, quien es el encargado de inteligencia artificial de la Universidad Católica, llega a Toronto a hacer un doctorado por ahí por los años, fines de los años 90, ¿sí? Y dice que tiene que elegir entre dos cursos, él tenía que tomar un electivo, y hay un curso que lo da Hinton, redes neuronales, premio Turing, y hay otro curso que lo da el hombre que resolvió SAT, Cook, ¿sí? Lógica. ¿Sí? Y no cabe ninguna duda, todos los estudiantes con eso se van con Cook, ¿sí? Y por ejemplo tenía 3 alumnos perdidos ahí con un sujeto marginal, bien mirado, para que vean cómo había trabajo, pero estaba como subordinado a esta gran idea de que la lógica es lo que va a resolver el mundo. ¿Ah? No estaba de moda y además la gente tenía esta idea que todavía tenemos mucho, ¿sí? La racionalidad es lo que va a ordenar todo esto, bla, 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 bla. Y ese es un poquito lo que se quiebra después. Y habían dos pilares que faltaban para que las redes neuronales funcionaran bien, que era datos y cómputo. Son máquinas muy hambrientas en cómputo y muy hambrientas en datos,
Y en los 80 no teníamos la web tan madura, no teníamos cómputo accesible, entonces era muy difícil probar la efectividad de estas técnicas. Entonces, es interesante también, hay unas lecturas que vienen que se llaman Lottery Ticket Hypothesis, que habla un poco de que ciertas ideas de hardware se ganan la lotería de que van bien con la tecnología al momento y proliferan y todo el mundo construye una infraestructura física en base a eso, y otras no. O sea, el modelamiento lógico funcionaba muy bien con la CPU, Lisp, que era un modelo deductivo, funcionaba muy bien con la CPU. No había un hardware optimizado para entrenar redes neuronales en los 80 o los 90. Entonces era muy caro, era muy difícil conseguir el cómputo, tampoco estaban los datos. Entonces muchas ideas que existían no podían validarse. Yo creo que entender es el ecosistema. Hay ciertas tecnologías o ideas científicas que si no llegan en los tiempos adecuados, no tienen forma de proliferar. O sea, puede que hoy en día hay muchas grandes ideas que proliferan después cuando tengamos computación cuántica, neuromórfica, que hoy en día están botadas en un baúl, dando polvo. Es altamente probable. Bueno, resurgen las redes neuronales, el gran hallazgo Hinton, ganan ImageNet. ImageNet es una competencia de clasificación de reconocimiento de objetos en imágenes. O sea, hay un montón de imágenes, una colección muy grande de datos que sacan de la web. Hay un montón de fotos, algunas tienen un perro, un gato, una chala, una fruta, etc. Y todos los sistemas del estado del arte en visión computacional para eso eran muy complejos. Eran sistemas de aprendizaje de máquinas, pero que extraían un montón de atributos, o sea, vectorizaban la imagen con muchos algoritmos manuales muy complejos. Cada uno era un paper complejo que usaba transformación de Fourier, otra técnica para extraer contornos, etc. Yo creo que Javier entiende muy bien en esa época cómo eran esos sistemas de visión computacional pre-redes neurales profundas. No es que Javier esté en esa época. Sí. Y Hinton, que sigue con esta idea que nunca deja de lado esta idea de intentar todo con redes neurales profundas, muestra esta idea de representation learning. En problemas inestables, fluidos, como estos, como son las imágenes, o el lenguaje, o el audio, hace mucho más sentido hacer máquinas que con muchos datos aprendan a representar la realidad. La representación va a ser un concepto muy importante en este curso. Cómo yo represento para que este agente tome acción. Básicamente, acuérdense, el agente está en un mundo real, o en un mundo digital, en un ambiente, y para poder procesar la acción a tomar, tiene que poder representar lo que sus sensores están percibiendo y contrastarlo con su modelo de mundo de realidad. Eso claramente con redes neurales empieza a mostrar que puede funcionar. Que con grandes volúmenes de datos, con grandes capacidades de cómputo, esas representaciones pueden funcionar y pueden hacerse end-to-end. O sea que efectivamente yo no le digo a la máquina, esto es una oreja, esto es un contorno, esto es una nariz, etcétera, sino que aprenda con estas jerarquías de forma muy jerárquica, que es muy inspirado también en cómo funciona el cerebro, muy jerárquico, pueda aprender a hacer esta representación. Eso, de la mano con grandes volúmenes de datos y grandes capacidades de cómputo, tiene resultados súper buenos. O sea, básicamente que ImageNet, la competencia era todos los años salía ImageNet y los laboratorios del mundo competían por el mejor sistema. Si tengo entendido, lo vamos a ver más adelante, pero el modelo de Hinton, que es usando una red neuronal convolucional, gana por varios órdenes de magnitud a los mejores sistemas anteriores. Y de ahí para adelante, un año después, pasa lo mismo el sistema mejor para traducción automática, lenguaje natural, en speech recognition, reconocimiento de habla, pasa lo mismo. Y uno ve que en 2, 3 años, toda la gente que hace reconocimiento de patrones o lenguaje se mueve a trabajar con redes neurales. Estamos hablando del 2000, el Pepe de dígito en 2010, ¿no? 2009. Sí. 2012. 2012. Bueno, y este artículo del libro es pre-ChatGPT. Probablemente si uno sacaría una quinta edición del libro, yo imagino que la introducción diría que estamos en una nueva ola, ya que ya los modelos ya están construidos una sola vez y ahora el trabajo es interactuar con ellos y sacar el provecho a ellos. Puede haber detonado el paper de GPT-3 básicamente escalan esto a otro orden de magnitud mayor. Ya, van a ver que son como 300 billones de tokens y son modelos de 70.000 millones de parámetros. Ya, debe ser varias órdenes de magnitud que la red neuronal de Hinton. Y se dan cuenta que en esa escala
alimentado con datos como el lenguaje, que de cierta manera pueden codificar mucho conocimiento del mundo, hace que emerjan ciertas propiedades un poco inesperadas, que es tener máquinas un poco más generalistas. Aquí ImageNet, uno le pasaba datos de un montón de fotos de perros, gatos, lo que sea, y la máquina era buena haciendo eso. Si tú la sacabas de ese contexto, se portaba muy mal. El gran hallazgo que yo diría que podría ser esta nueva ola es que modelos aún más grandes, otra escala de magnitud de grandes y con una exposición a datos aún mayor, emergen estas propiedades generalistas. Esta idea de como modelo un poco más universal. Vamos vamos a mirar un poquito eso, que el periodo, curiosamente es 2012, 2017 probablemente es el punto crítico. Es difícil responder a tu pregunta porque Y GPT-3 como el estamos 2020. como encima, no, estoy pensando en Transformers, Ah, ya, sí, ok. ¿sí? Como arquitectura, que cambia, es decir, mirado para atrás, si hay algo que uno dice acá, digamos así, y aquí hay un punto, probablemente Transformers. La arquitectura, es una arquitectura particular, es decir, esto lo que muestra que las redes neuronales con suficiente hardware, con buenos algoritmos, que ya los tenían, ¿sí? Pueden hacerle la competencia a las tecnologías que en ese momento se hacían en el área de imagen, ¿sí? Muy pronto, hay experimentos de todo tipo acá y aparece una arquitectura particular de redes neuronales, ¿sí? Una arquitectura particular que usa esta idea ¿cómo se llama? De Autotensión. autotensión, ¿sí? Y que cambia radicalmente el mapa a futuro. Probablemente este va a ser el punto. El otro día estaba leyendo una charla de Jorge que le decía a uno, y decía, si hay algo que habría que mirar para atrás, este punto de 2017. Pues aquí cambia el mundo. Independientemente de que ChatGPT después hace algo muy hábil. Pone esta máquina a disposición de los usuarios. Muy inteligente, pero tecnológicamente probablemente aquí está el circo, es una cosa que está por verse, pero probablemente ahí está el quiebre. Y la otra cosa después para allá es hardware y datos. Y los datos se estancan y están. Y hoy día la pelea es cara. No, ese es el... Y todos los detalles, ahí hay detalles técnicos, hay mejoras, hay esta cosa, pero en comparación probablemente es una arquitectura que aparece, que hace que cambie el mundo y de lo que uno conversa, digamos, probablemente todos ustedes están acá porque pasó esto de aquí para adelante. Y le hablaba de esto, estaría igual que el curso que daba yo, que no había nadie, ¿sí? Y a nadie le interesaba. Este ramo hace 10 años estaría... No, totalmente. Comentarios, preguntas sobre... Ya, y ahí, con esa línea histórica llegamos a hoy día, ¿sí? Y un poquito, fíjense cómo pasamos rapidito para instalarnos ahora y uno lo que podría mostrar un poquito son los temas que aparecen. Entonces hay dos líneas de temas que vamos a tratar en el curso, que son líneas de temas que son entender algunos de estos desarrollos, ¿sí? Entender más profundamente algunos de estos desarrollos que llevan a esta etapa, a este nudo de acá, ¿sí? Y al que sigue, ojo, una opción crucial para adelante es el lenguaje, ¿sí? La gracia del lenguaje es decir, una cosa es que tengamos datos casi infinitos a nivel de web, pero para entrenar, en general ayudan mucho los datos etiquetados. Uno sepa cuál es el dato, ¿de acuerdo? Y el lenguaje son datos autoetiquetados por la humanidad. Entonces tienen una cantidad infinita de datos autoetiquetados. Por eso el tema de imagen, independientemente que tecnológicamente va un poquito anterior al lenguaje, ha ido más lento por ese tema, no está autorizado. Entonces, de aquí sale una serie de líneas que son las que vamos a mirar para adelante. Y las otras son los impactos sociales de esto, ¿sí? Los impactos sociales, se hablaba del tema ético, el tema del trabajo, el tema de cómo inciden en las otras disciplinas, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo se engancha esta cosa. Eso es un poquito de, si ustedes ven el programa, el curso, esos son los temas que vamos a mirar en detalle para adelante. Sí. Sí. Momentos bien importantes.
¿Qué diferencia? Como, no sé, las redes neuronales que hemos conocido antes, pero cuando aparecen muchos datos y más capacidad de procesamiento, como que explota porque se ve el potencial. Y después Claudio dice, y en el 2017 los Transformers son súper importantes, hacen un cambio súper importante en términos sencillos. ¿Qué es lo que hacen los Transformers que dan como un salto tan grande? Perdón porque soy sencillo ahí, pero... Yo creo que está de nuevo el hardware, la teoría y hipótesis. Que hay ciertas ideas que funcionan bien con el hardware del momento. La otra forma que había para representar texto, cuando uno representa el lenguaje, algo muy complejo del lenguaje que las dependencias semánticas pueden estar no son lineales. El que yo te dije algo hace muchas palabras atrás puede inferir mucho lo que se viene hacia adelante. Y eso no es trivial de modelar computacionalmente. La forma que había para hacerlo eso antes eran los tipos de redes neuronales que son recurrentes, que son muy secuenciales. Entonces, y el cómputo ideal para entrenar redes neuronales son las GPU, que son muy paralelizables. Básicamente son un montón de multiplicaciones de matrices, donde sabemos que la multiplicación de matrices, la operación fila por columna, fácilmente la podría dividir. O sea, yo podría hacer a todos ustedes multiplicar dos matrices pasándole a pares de personas, filas y columnas, y en orden 1 podemos tener el resultado. Eso las redes recurrentes no lo podían hacer. Y el Transformer lo hace súper bien. Puede hacer en un paso de, básicamente, tengo un montón de palabras. Imagínate que a todos ustedes les pasa la palabra, de una oración le paso palabras sueltas, y uno quiere entender qué contexto tendría esta palabra en la oración. Por ejemplo, estoy haciendo la fila del banco, o me siento en el banco de la plaza. Si te pasan banco solo, es difícil que tú sepas a qué se refiere el banco. Pero si pues te digo, júntate con el del lado y junten sus palabras y empieza a darle sentido a lo que dice. Si eso lo hago varias veces, en una pasada, todos los pares conversan una vez, todo el mundo va a entender mucho mejor lo que es. Eso es exactamente lo que es el Transformer y lo hace de forma súper alineada con el hardware que existe hoy en día. Yo podría decir esa dirección que es la noción de autoatención, que es anterior, de nuevo. ¿Por qué explota esto? Porque probablemente juntaron toda la cazuela perfecta esta, digamos, ¿sí? Pero aquí hay una cosa que es lo que decía Felipe, que es la autoatención, que es la idea siguiente. Yo tengo un texto, ¿sí? Tengo un texto, piensen en el capítulo 1 que vimos, ¿sí? Hay dos maneras. Si yo tengo 500 personas acá, hay dos maneras de procesarlo. Tomo el texto, léete la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, esta cosa. Peor todavía, léete la primera frase, la segunda frase, la tercera frase, la cuarta frase, y después veamos cómo hacemos. Y uno inmediatamente se da cuenta que hay algo, ¿no? Que lo que elaboraste tú sobre la primera frase, no sé cómo lo engancho con eso. Pero hay otra manera, que es la que usaba la humanidad, la usa mucho, que es, le paso el texto a todos ustedes, ¿sí? Y díganme cuál es la idea principal que tienen del texto, qué es lo que les llamó la atención del texto completo. Y pásenme eso de vuelta. Y tenemos el resumen perfecto, probablemente, ¿sí? Y eso es lo que hace la autoatención, ¿sí? Toma la mirada completa y le pone pesos a esto, pero hace que todos los nodos miren todo completo. No corta, ¿sí? Y eso se debe a mejoras de hardware, mejoras de algoritmos, mejoras de un montón de cosas. Y hay otras casualitas ahí chicas que hay que mirar, digamos, hay que mirar este nudo, pero es tanto lo que produjo que ya da, no sé, es como preocuparse cuando se sube al avión, no sé si alguien está preocupado de cómo funciona el truco del ala, mejor que no lo vea, porque ya el impacto que hace el avión es más grande y hay que estudiar eso, digamos, y eso es un poquito lo que nos va a mover, ¿sí? Lo que saca acá el tema un poco de dónde se está aplicando la IA hoy en día. Estos modelos más generales saltan un poco el dominio de aplicación. Pasamos de máquinas que reconocen patrones, son muy buenas en problemas, dominios súper acotados, ¿no? Son buenas reconociendo una cara en una cámara, son muy buenas traduciendo texto, a decir, bueno, ¿por qué no usamos esto a problemas mucho más complejos? Como jugar Go, como meterse en temas de tránsito, en temas de educación, en temas de navegación, y hoy en día uno puede ver que está metido en todo. Todas las áreas, por lo menos donde da la impresión que le interesa más el tema productivo, pero en todas las áreas donde hay una componente productiva, industrial, y uno podría decir social también, porque la forma en que socializamos hoy en día está sometida a plataformas digitales que tienen ciertos incentivos, está metido en todo, ¿ya? Y esta capacidad un poco más generalista las hace ser efectivas en un dominio infinito de aplicaciones, y es por eso que este tema está discutiendo en todas las disciplinas, en todos los departamentos, en todas las facultades. Oye, yo sobre eso quizás decir algo, no sé si hay alguien que es más hippie acá, pero es importante cuando uno habla de efectivo, hay un paper y tuvo una secuela de paper que se llama The
unreasonable effectiveness of tanto en tanto. Pero original creo que la unreasonable effectiveness of mathematics in física, algo así, ¿sí? Ya, y le cambian eso por todas las cosas y uno se pregunta, ¿por qué esto funciona? ¿Sí? ¿Por qué los ingenieros, ¿sí? Ustedes estuvieron en ciencia media, ¿no es cierto? Y vieron que en términos de red neuronal y cosas, hay compañeros de ustedes distintas cosas que uno se dedicó al deporte, otro se dedicó a la humanidad y uno se dedicó a la ingeniería. ¿Y por qué el de la ingeniería es como que el que manda hoy día? ¿Sí? ¿Por qué es como, qué hace que eso? Entonces, ojo, hay dos cosas que yo creo que están por abajo empujando esta cosa. ¿Sí? La inteligencia artificial no le empuja el deseo de entender al humano. ¿Sí? Para eso se van al Asia, digamos, y se asocia con un maestro budista. Es otra cosa, ¿sí? Lo que se está tratando de entender es cómo funciona efectivamente en términos de modelos productivos. Y una cosa que a mí me conversaba con Felipe, pero me molesta porque este libro lo toca y creo que aparece 2 o 3 veces la palabra vital. ¿Sí? Eso es lo que está empujando esto. Entonces, ojo, cuando uno dice en todas las áreas, son todas las áreas, pero ojo, son todas las áreas que están en eso, no es la área que está tratando de entender el mindfulness o está tratando de entender el yoga. No, eso no está en esto todavía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es como súper interesante entender qué está detrás, qué es lo que soporta esto, ¿sí? Y lo que soporta esto probablemente es en la idea de discretizar el mundo, ¿sí? De cortarlo, ¿sí? No estamos estudiando procesos, procesos naturales, ¿sí? No, yo sostengo que le va a costar mucho simular un abrazo, ¿sí? Porque no hay, hay muchos datos ahí entre medio, ¿sí? Pero si ustedes me separan el abrazo entre acá y un conjunto de datos entre medio, ni un problema. Pero estos procesos en que pasan, los procesos que son muy buenos, más que es que uno es capaz de abstraer, Felipe lo decía, representar digitalmente y solo digital lo que quiera. Lo que quiera. Así que mientras más datos, mejor. Pero hay un delta entre eso y lo otro. Pues la idea, por eso partía con lo de hippie, que lo otro no interesa a nadie, digamos, salvo para hippies por ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, para entender, lo otro es lo que, ¿por qué es la unreasonable effectiveness de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo? Es una cosa que uno podría darle vuelta. Ya, en honor al tiempo, porque creo que tenemos que hacer la quiz. Sí. Qué terrible. Bueno, acá está todo el tema de claramente la parte de acería responsable, tenemos investigadores acá haciendo eso, investigadoras. Hay temas acá complejos, ¿no? Armas autónomas letales, vigilancia y persuasión, pueden saber lo que está pasando ahora, que Anthropic no quiso que firmara un acuerdo, una obligación con el gobierno estadounidense para aplicar su tecnología en temas de armas autónomas y en massive surveillance, como vigilancia. Está el tema de sesgos, vamos a tener un capítulo sobre eso, máquinas que venden los datos, que privilegian cierto grupo. La otra empresa se piensa como que generar varias operaciones, ¿cierto? Bueno, y empleo, probablemente esta misma escuela de ingeniería, lo que estamos enseñando va a tener que cambiar mucho. Nosotros teníamos una asamblea el otro día de lo que está pasando en lo que se llama programación, desarrollo de software. Lo que están haciendo las máquinas en desarrollo de software hoy en día es brutal. Eso hace un efecto en cómo formamos la gente. Hay un gran dilema que se dice hoy en día, es mucho más valioso gente con criterio que sepa tomar decisiones. Y ese tipo de habilidades generalmente se adquieren no en la universidad, sino se adquieren con la experiencia en el trabajo. Entonces, si los estudiantes, nosotros les enseñamos principalmente a ser buenos expertos y esperamos que en el trabajo adquieran las habilidades más holísticas, pero ahora las habilidades holísticas son las que importan, básicamente van a haber muy pocos incentivos a emplear a estas personas. ¿Ya? Y eso es un dilema brutal. O sea, probablemente tenemos que repensar cómo formamos gente con otro tipo de habilidades. Claramente tenemos que entender un poco cómo funcionan las cosas, pero hay habilidades que se van a volver fundamentales teniendo máquinas con un nivel generalista y eficiente de desarrollo de cosas. ¿Sí? Anterior, uno del impacto medioambiental, que
Y el otro es el impacto en propiedad intelectual, digamos, por lo que es creativa. Eso. Quería un comentario con lo que dijiste y hace un par de semanas tuve una reflexión, porque igual somos personas. Entonces, ¿cómo pasar de lo que está pasando ahora, que en el fondo el aprendizaje es el modelo para utilizar los parámetros que todos usamos en el ChatGPT, qué sé yo? Y como que el proceso de la U tiene que ser que el estudiante haga ese reinforcement learning, aquí la experiencia, digamos, cómo traspasar eso y tape un poco. No sé si en este curso vamos a llegar a la respuesta. No, Yo creo que no, yo creo que no está en los objetivos. pero a ver, de esos dos temas, a todo el tema ambiental es un gran tema. Cuánto y todavía hay una discusión sobre el tema ambiental y la geopolítica de Harvard, que anda dando vueltas. Y el otro tema es un tema, podríamos dedicarle un tiempo al tema de la autoría, o como alguien lo profetizó hace mucho tiempo, la muerte del autor, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, por otra razón, va por otro lado. Entonces, ese es un tremendo tema respecto de la misma de autor. Muy Y que desde el lado del trabajador de la cultura, o sea, claro, porque una cosa es la disolución del autor, pero por otro lado, está toda la discusión, bueno, cómo se sobrevive en industria creativa, donde estas grandes, o sea, desde los papers que las editoriales, digamos, han vendido a grandes empresas de lenguaje de modelamiento, los papers que nosotros publicamos, y están entrenando los modelos por eso, hasta los guionistas de Hollywood, ¿no? Que parte de la huelga del año antepasado se basaba también en parte en eso, como el uso de su rostro, el uso de su audio, de su trabajo, tiene alcance y escalamiento, digamos, que están difíciles de prever todo. Al final es inevitable que una tecnología, no sé cómo decirlo en español, tan pervasive, como que entra, toca tantas áreas de la vida humana, que no genera impacto en todos los sectores donde está entrando. ¿Ya? Salud, creación intelectual, formación de estudiantes, incluso el labor de nosotros los que somos académicos, acá también está muy cuestión. Esa habilidad de sintetizar, resumir, proponer ciertas hipótesis, probablemente va a ser muy cuestionada por las habilidades de estas máquinas. Oye, como otro detalle, así como sugeríamos este modelo como para desantropomorfizar el tema, que ayuda mucho, digamos, ¿sí? En este punto, digamos, no es que vamos a ser pecho frío acá como dicen los amigos del otro lado de la cordillera, respecto del tema de las grandes compañías, pero ojo, creo que es súper importante separar la tecnología como tal. No es separable, pero es importante conceptualmente hacerlo, así como igual como esto, ¿sí? De los usos y direcciones que hoy día las grandes Big Tech, es decir, 7 compañías le están dando a esto, ¿sí? Es bueno hacer ese ejercicio cada vez que uno hace esta cosa, ¿sí? Es decir, esto pasa por que esta tecnología está haciendo esto, o pasa porque hoy día, en este marco, esta Big Tech está tomando tecnología y la está usando en esa dirección, ¿sí? Separarlo. No es fácil, es imposible en la práctica, pero es un ejercicio mental que no es malo hacerlo, porque ayuda mucho también a entender ciertas cosas que están abajo de esto. Yo creo que ya estamos al final, ya es lo último un poco la analogía que hace el tema de alineamiento. Ya, básicamente este modelo estándar que hablamos, la gran limitación que tiene, que darle los objetivos a la máquina no es para nada trivial en el mundo inestable y fluido, ¿cierto? Y pasan consecuencias inesperadas todo el tiempo. Y hace la analogía a la leyenda del rey Midas, que todo lo que toca es oro, y después su comida es oro, su familia es oro. Hoy en día han salido productos así, OpenClaw salió que te puede, un software que tú lo puedes conectar con la API de tu WhatsApp y le puedes pedir que te borre los mails, te administre tu agenda. Y la CEO de no sé qué empresa tenía eso corriendo en su casa y básicamente la cuestión empezó a borrarle mails súper importantes
Y él le decía, por favor, para, pero el transformer que tenía, se le había acabado la memoria del contexto y no le hacía caso y la tipa tuvo que correr a su casa a matar el proceso. Ya, y efectivamente eso está pasando. Tenemos la forma en que se especificamos esos objetivos aún no es clara, las consecuencias de las decisiones de la máquina aún no son claras, son modelos complejos, oscuros, opacos, y eso tiene consecuencias. Y eso, pero ojo, de nuevo, en la asociación con la tecnología, eso pasaba antes también, está pasando a una escala distinta, ¿sí? Es decir, cualquiera que tenga una lavadora sabe que realmente se le puede meter el gato y uno no da cuenta y la cierra. Entonces, ojo, hay temas que, pero es un tema tecnológico, es un tema de lo artificial. Eso, y eso es el resumen de la clase. Al final el notebook LM hace como una especie de infografía, hace las slides, esta es la infografía que hace, y esa es la infografía que nos propuso la IA, que básicamente estas 4 formas de pensar la IA, pensar racionalmente, actuar como humano, pensar como humano, actuar racionalmente, y nos dice que en verdad el foco está acá. Bien, ¿algún comentario? Vamos a tener que hacer una edición. Yo creo que, mira, en general va a funcionar la sesión así, vamos a hacer una hora tratando de presentar nosotros, chacharear un poco, ojalá que chachareen más ustedes y también y conversamos, ¿sí? Una primera hora. Y luego vamos a tener un pequeño descansito, muy chico, ¿sí? Y vamos a partir con las presentaciones que tienen que hacer los estudiantes a partir de la próxima semana. Y eso es un paper centrado al tema, digamos, pero hacemos esa distinción entre los 2 bloques estos. Y ahora no vamos a hacer, y entre medio vamos a hacer La quiz. el